Cuando se habla de un power-up, definitivamente hay que mencionar el Super Saiyajin. Aunque pasa el tiempo, esta transformación sigue dando mucho de qué hablar. Y la comparación del Super Saiyajin con diferentes transformaciones de diferentes shonen nunca terminará. En esta ocasión comparada con uno de los power-up más icónicos de los últimos tiempos. Y esta es la quinta marcha de Luffy. Entonces, para terminar este debate vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál power-up entre el Super Saiyajin o la quinta marcha es más icónico? Y la otra pregunta es, ¿cuál de los dos está mejor construido? Sin más, empezamos. ¿Cuál de los dos es más icónico? Sin duda alguna, la obra de One Piece es una de las más famosas del mundo, siendo así el manga más vendido de la historia. Es algo increíble lo que ha logrado Oda con su obra One Piece en más de 25 años. Manteniéndola así en el tope de venta de mangas semanales. Y este es el punto fuerte de One Piece. Y es en el único aspecto, hablando de franquicia, en que le lleva la ventaja a Dragon Ball. Dragon Ball sí ha sido de los mangas más vendidos, pero no es el más vendido como One Piece. Pero al contrario de One Piece, Dragon Ball tiene varias ventajas. La primera es el anime. Para nadie es un misterio que el anime de One Piece internacionalmente en estos momentos es que está en verdadero crecimiento. Esto debido a la inclusión de su catálogo en Netflix. Y debo recordarle que aunque el manga de One Piece sea el más vendido, el grupo que lee manga es una minoría comparada a la que ve anime. Y cuando Fosky introdujo el anime de One Piece, no ayudó mucho al anime con su censura. Todo lo contrario al anime de Dragon Ball, que está y siempre estará en el top de los animes más famosos del mundo. Pero ustedes se preguntarán a qué se debe esta fama del anime de Dragon Ball. Y lo primero es la época. En esa época era un mínimo de personas los que leían manga, al contrario de ahora que está muy de moda. Por lo que esto se traducía a no spoiler. No saber los spoilers de algo, no tener el contexto de lo que pasará, ayuda bastante en el hype que causa. Y ese es el primer punto. Cada capítulo de Dragon Ball era una aventura. Existía esa incertidumbre de qué iba a pasar. El otro punto que ayudó mucho al anime de Dragon Ball y tiene que ver un poco con el punto anterior es la exposición. La exposición del contenido. La poca exposición de este contenido, la poca exposición de los medios que publicaban este contenido, hacía que cada vez que se emitía un episodio de Dragon Ball, la gente se concentraba mucho más en verlo en ese momento, ya que si no lo veían en ese momento en la televisión, tenían muy pocas oportunidades de volver a ver lo que pasaba en ese capítulo. Con mucha suerte podías ver lo que pasó en el episodio 100, por ejemplo, luego de un año cuando vuelvan a repetir el episodio en esa cadena de transmisión. Al contrario de lo que está pasando en esta época donde vivimos, la era digital. Estamos en una época donde es muy difícil no tener spoiler por tantas redes que hay, TikTok, Twitter, YouTube, donde te puedes spoilear aún sin tú querer. A lo que esto se traduce en una disminución del hype. Y la otra cosa es la exposición actual. Debido al exceso de exposición por las redes sociales, tendemos a apreciar mucho menos el contenido que nos brindan, ya que en estos tiempos, a diferencia de la época anterior, nosotros podemos elegir en el momento en el que queramos ver algo, cuándo, cómo y dónde, mientras que anteriormente teníamos la obligación de verlo cuando se transmitiera, a la hora que se transmitiera y cuando ellos quieran. Y es lo mismo que pasa, podría decirte, con los artistas. Un artista como Michael Jackson, por ejemplo, era casi imposible tú verlo en la calle, tocarte con él. No había redes, pocas entrevistas y eso lo hacía algo misterioso y por consecuencia algo especial e inalcanzable. Al contrario de lo que pasa ahora. Por ejemplo, Bruno Mars, quien hablando de talento es una super mega estrella, pero nunca va a tener el misticismo que rodeaba a Michael Jackson. Debido a esto que he explicado anteriormente, el exceso de exposición.
Sabemos su vida por las redes sociales, muchos videos por YouTube, muchas entrevistas, te lo puedes topar en la calle y esto hace que no lo idolatremos tanto. Entonces, en este sentido, Dragon Ball viene siendo el Michael Jackson del anime. Y si a esos le añadimos el contenido fuera del anime y el manga, ya sea videojuegos, mercancías, etc., te diría que solo Pokémon está por encima de la franquicia de Dragon Ball. Entonces, en conclusión, por todo esto mencionado y explicado aquí, es la razón por la que el Super Saiyajin es mucho más icónico que la quinta marcha de Luffy. Ya pensar en lo que sería si Dragon Ball fuera en esta época o si One Piece fuera en la época pasada es otra cosa, que no le veo ninguna lógica. Los resultados son lo que son. Entonces, ya sabemos que la transformación del Super Saiyajin es más icónica. Ahora queda la siguiente pregunta. ¿Cuál transformación de las dos está mejor? Entonces, para uno saber cuándo una transformación es buena, debe tener los siguientes aspectos. Número 1, justificación. Número 2, coherencia con el personaje y la serie. Y número 3, explicación. Una explicación de cómo se logra ese power-up. Primero, vamos a empezar con la justificación. El Super Saiyajin está bien justificado, ya que toda la saga de Freezer y en el planeta Namek se hace referencia a la transformación del legendario Super Saiyajin. Por ejemplo, a la llegada de Goku al planeta Namek, se enfrenta a las fuerzas especiales Ginyu y Vegeta observa a Goku desde lejos y se da cuenta del gran incremento de poder que ha tenido Goku. A lo que el propio Vegeta se pregunta si Goku es el legendario Super Saiyajin. Pero si nos vamos mucho más profundo, Toriyama hiló de manera magistral la saga de los Saiyan y la saga de Freezer. Y es que si pensamos, donde empieza la saga de los Saiyan es con la llegada de Raditz, que es uno de los 3 Saiyan que sobrevivieron a la aniquilación que hizo Freezer a los Saiyajines. Y esta aniquilación fue por el motivo de tenerle miedo al legendario Super Saiyajin. Entonces, partiendo desde la saga de los Saiyan hasta toda la saga de Freezer, siempre existió el planteamiento de los Saiyan, la raza guerrera. En cambio, la justificación de la quinta marcha de Luffy nace a partir de la pelea de Jinbei versus Who's Who. No de Skypiea como muchos quieren decir. O del capítulo número 1 cuando Luffy se hace la cicatriz debajo del ojo y Luffy se rió. No. Nace cuando Who's Who le cuenta a Jinbei que este era parte del CP9 y este tenía confiscada una fruta del diablo, la cual fue robada por Shanks y que luego esta sería mordida por Luffy. Esta fruta le daría los poderes de la goma y siempre fue presentada como una fruta paramecia. Y aquí está la clave. 1043 capítulos pasaron y la fruta siempre fue una paramecia. Pero en el capítulo 1044 esto cambió. En este capítulo, Luffy despierta su fruta y nace la quinta marcha. Y aquí entramos al siguiente punto, que es la coherencia. La quinta marcha de Luffy no tiene coherencia. No tiene coherencia con lo que había demostrado el personaje, ni tiene coherencia con la obra. ¿Y por qué es esto? Simple. La cosa es que Luffy no solo despertó su fruta, sino que en el momento de despertar su fruta, nos dijeron que la fruta nunca fue una paramecia, sino que su fruta siempre fue una Zoan mitológica, específicamente de un dios llamado Nika. Y esto cambia muchísimo de lo que hizo Luffy en retrospectiva. Por 1043 capítulos se pensaba que la fruta de Luffy era de goma y era una de las más malas. Y esto haría que Luffy fuera un protagonista diferente a la mayoría, ya que como saben la mayoría de los protagonistas en los shonen solo les regalan los poderes. Pero Luffy, con una fruta de mierda, había podido llegar al top, simplemente con esfuerzo. Y sobre todo, con muchas agallas.
pero esto cambia cuando cambian la fruta paramecia por una Zoan. Las cualidades de una fruta Zoan es que te dan mayor regeneración, resistencia, fuerza física, etc. Por lo que partiendo de ahí, esto le quitaría mérito a Luffy que había pasado todo este tiempo con nosotros en la serie. Y si a eso le sumamos que la fruta Zoan de Luffy es mitológica, esto le resta aún más. Pero se preguntarán por qué pasó esto del cambio de fruta de Luffy. Y esto pasa cuando el autor hace un villano que él mismo no sabe cómo derrotar. Ya Luffy había perdido varias veces y no tenía oportunidad de ganarle a Kaido. Se podría decir que la última vez que Kaido derrota a Luffy, este muere. Pero la razón del cambio es que si Luffy despertaba su fruta siendo paramecia, o sea la Gomu Gomu, aunque despertara su fruta, no podía seguir peleando. Porque las paramecias no tienen esa cualidad que sí tienen las frutas Zoan. Las frutas Zoan, cuando tú la despiertas, sí te puedes regenerar. Y por esto es que Luffy, luego de despertar su fruta, pudo seguir peleando contra Kaido. Y esta transformación, te guste o no, daña muchas cosas que hizo Luffy en el pasado. Y sumémosle a esto que nos dicen que las frutas Zoan tienen voluntad propia. Ahora te hago una pregunta yo a ti. ¿Qué cosa de la que ha logrado Luffy ha sido por voluntad propia o por la voluntad de la fruta Zoan, o sea, Nika? En cambio, la transformación del Super Saiyajin sí es coherente con todo lo que nos construyeron sobre los Saiyan. Su comportamiento, raza guerrera, su orgullo y sobre todo con su habilidad de Zenkai, que es que el poder de los Saiyan aumenta luego de recibir daño y recuperarse. Y por último vamos a la explicación. ¿Cómo se logran estas transformaciones? Originalmente, para convertirse en Super Saiyajin, poseer un corazón tranquilo, sentir un peligro extremo, tener una fuerte emoción, ya sea ira o tristeza, pero sobre todo sobrepasar un límite de poder. Si un Saiyan sobrepasa cierto límite de poder, este se convertiría en Super Saiyajin. Este límite ronda alrededor de 3 millones de unidades. Pero al contrario de la quinta marcha o el despertar de una fruta Zoan, no se sabe a ciencia cierta cuáles son las condiciones para despertar una fruta. Lo más cercano a una explicación es lo que nos dijo Kaido, que es cuando tu mente y tu cuerpo es solo una. Y es el momento donde tú alcanzas ese gran poder. Entonces, en conclusión, el Super Saiyajin es mejor y más icónico que la quinta marcha de Luffy. Pero cabe destacar que la transformación del Super Saiyajin ha decaído a través del tiempo. Y esto es debido a Dragon Ball Super, donde pudimos ver Saiyan del universo 6 convertirse en Super Saiyajin solo concentrando las famosas células S en su espalda, aunque sí es necesario tener cierto nivel de poder para lograrla. En cambio, la transformación de la quinta marcha de Luffy, dependiendo de las explicaciones que dé Oda en el futuro, esta puede mejorar mucho más.